Gracias, diputada presidente. Adelante, Bien, diputado. quisiera empezar diciendo que esta reforma política y esta reforma electoral que presentaron durante este pacto contra México, que suscribieron esta propuesta de reforma, no fue, por supuesto, votada por el Partido del Trabajo en el Congreso Federal. Y en el caso de Veracruz, hay muchos elementos para argumentar por qué esta propuesta no viene a fortalecer la democracia en el Estado, mucho menos a racionalizar el gasto público, que de por sí ya es bastante irracional. La reelección de diputados es un tema muy importante, así como el tema de la revocación del mandato. No se acepta la iniciativa, la propuesta que presentaron compañeros diputados sobre la revocación del mandato, porque la comisión que dictaminó dice que esta propuesta no va acorde con la iniciativa federal y la reforma que vino en consecuencia. No se consideró esta importantísima intención, quedó fuera y por lo tanto los veracruzanos no podemos integrarla. Yo no sé de qué tipo de congreso estamos hablando aquí en Veracruz, porque pareciera ser que entonces tenemos que repetir como loros lo que nos mandan de México, del Congreso Federal. El asunto de la soberanía, el asunto de la autonomía estatal, pareciera ser que es un mero cuento. El tema del federalismo queda totalmente apabullado frente a este centralismo autoritario que lo abarca todo y que no permite que los estados podamos hacer iniciativas de vanguardia, propuestas innovadoras que realmente fortalezcan la democracia. Habría que preguntarnos si en Veracruz y en México existe la democracia. Yo afirmo que no existe aún la democracia. Tenemos procesos electorales, pero son procesos manipulados por un mecanismo, por un sistema defraudatorio en el que el dinero lo manda todo. Los topes de campaña son un cuento chino. Las autoridades electorales son subordinadas al gobernante en turno. Los recursos que llegan, sobre todo los partidos más grandes, no son fiscalizados. A ojos vistos podemos ver el derroche de dinero que corre en las campañas y que nunca es revisado por las autoridades electorales. Esta cantidad de dinero hace que quien más pague pueda estar presente en este Congreso. No quien mejores ideas tenga, no quien más contacto con el pueblo tenga, no quien tenga la simpatía mayoritaria, sino quien derrocha más dinero viene a este Congreso y al Congreso Federal. Nos dicen que es importante alinear las elecciones para racionalizar el gasto público. ¿Acaso hemos visto en Veracruz un uso racional, un uso legal, un uso transparente del gasto público? ¿No tenemos una deuda reconocida de más de 40,000 millones de pesos, una no reconocida también deuda de más de 98,500 millones de pesos? Revisada, puesta en su propia página de internet por la Secretaría de Finanzas en sus informes trimestrales. Es una verdadera catástrofe financiera y económica la que estamos viviendo en Veracruz. Entonces, ¿de qué gasto racional estamos hablando? No tenemos, desafortunadamente, la figura de revocación del mandato. Tendremos que aguantar 2 años más, 2 años de desastre económico, 2 años de desastre financiero, 2 años de impunidad, 2 años total de corrupción,
para que termine este sexenio, porque no podemos poner en nuestra Carta Magna la revocación del mandato. Nos obligan a los veracruzanos a tolerar, a soportar lo insoportable, una profunda crisis económica, social, política, ambiental y de todo tipo. En ese sentido, no encuentro una justificación en esta idea de la racionalización del gasto para que no haya tantas elecciones. Aquí mismo me tocó hace más de 15 años votar por una reforma que emparejó las elecciones locales para evitar precisamente esto. Y luego se inventaron el cuento de que 4 años eran mejor para la planeación municipal. Hoy los municipios no tienen ni para pagar los aguinaldos. La Universidad Veracruzana no tiene para pagar los aguinaldos. Es una violación completa de las leyes y de los derechos de los trabajadores. ¿De qué nos sirve un gobernador de 2 años? ¿Qué va a hacer este señor durante 2 años? ¿Qué planeación? ¿Qué iniciativas? ¿Qué propuestas? Solamente podrá quizás administrar el changarro por ese lapso y en la ruta que vamos tratar de enriquecerse lo más posible porque el tiempo del año de Hidalgo se va a cortar. Yo, compañeros y compañeras diputados, pienso que esta idea de armonizar, de emparejar los procesos federales con al menos una elección local, no debiera de recaer en el calendario sexenal que tenemos ya en Veracruz. Debiéramos reconsiderar la posibilidad de que recuperáramos los municipios de 3 años y emparejáramos nuestro calendario para el año 2021 con un proceso municipal acorde con los tiempos federales y mantener nuestro calendario sexenal y recuperar o introducir la revocación de mandato, esta figura tan importante que hoy nos hace tanta falta para quitar a gobernantes que no han sabido, no han podido, no han querido hacer algo por el pueblo, sino solamente enriquecerse y volverse cada vez más cínicos. En ese sentido, nuestro voto como Partido del Trabajo, pues va a ser en contra, porque además, si revisamos la estructura del ahora Instituto Nacional Electoral, que es una visión centralista, es una visión al estilo de Santana, de decidir todo desde el centro del país. Si revisamos la estructura, no cambió nada, no hay nuevos funcionarios, nada nos garantiza de que el voto va a ser respetado. La libertad del voto no existe en México. Aquí la jornada cívica, la jornada electoral, se ha transformado, para nuestra desgracia, en una jornada laboral, en una jornada de compra de conciencia, en una jornada de acarreo, en una jornada de manipulación. Los mexicanos estamos verdaderamente rezagados en materia democrática, como la podemos observar en países de Sudamérica, países con menor tradición revolucionaria, con menor riqueza histórica, pero que hoy, cuando tienen elecciones, sin importar la línea ideológica, política que tenga el partido ganador, se respeta el resultado. Aquí en México no ocurre esto. Aquí lo que prevalece es la trampa, el engaño, la corrupción, la compra, el manipuleo. No tenemos democracia y además va a haber más gasto para los partidos políticos. Tantas necesidades que tiene el pueblo mexicano, el pueblo veracruzano, se van ahora a destinar esos recursos para más gasto improductivo, como es el que tenemos los partidos. Tenemos muy mala fama, desafortunadamente, hacia la población, porque ellos saben perfectamente que lo que prevalece aquí es cubrir la impunidad y cubrir la corrupción. En este sentido, nosotros nos manifestamos en contra de esta reforma,
nos parece insustancial, nos parece que no tiene bases, y lo primero que debiéramos estar discutiendo es cómo lograr una auténtica democracia que solo se logra con un gobierno verdaderamente preocupado y ocupado en servir a su pueblo y no en saquearlo, como lo hemos visto desafortunadamente con el gobierno de Peña Nieto y con el gobierno de Veracruz. Gracias. Tiene el uso.